Tema 1 de ginecología, amenorreas. Primeramente comenzar con la definición diciendo que la amenorrea es la ausencia o falta de menstruación en cualquier etapa de la vida de una mujer, fuera de las situaciones fisiológicas como ser la niñez, el embarazo y la posmenopausia. Como sabemos, la amenorrea es un síntoma común en varias entidades fisiopatológicas, por lo cual es importante dar un diagnóstico precoz y así también oportuno. Esto tiene que ser basado a todos los conocimientos que tenemos, tanto sobre el ciclo menstrual, así como también las alteraciones genéticas y endocrinológicas que puedan afectar en este cuadro. Las amenorreas se clasifican en dos grandes grupos, que son las amenorreas primarias y las secundarias. Las amenorreas primarias tienen una incidencia del 0,1%. Estas se caracterizan por presentarse en mujeres a los 16 años en presencia de caracteres secundarios ya desarrollados, o en presencia en mujeres a los 14 años que no presentan los caracteres sexuales secundarios y hay un retraso en su crecimiento. Estas pueden ser el 60% debido a anomalías genéticas y un 40% a anomalías endocrinológicas. Y como segundo tenemos las amenorreas secundarias, las cuales son a la ausencia de menstruación en un periodo de 6 meses en una mujer que previamente tenía ciclos menstruales. Las amenorreas también se clasifican en amenorreas centrales, amenorreas de origen genital y amenorreas de origen gonadal. Vamos a comenzar primeramente por la amenorrea central. La amenorrea central se caracteriza por un fallo a nivel del hipotálamo o hipófisis. Vamos a empezar con la amenorrea central de origen primario. Aquí podemos hacer varios ejemplos. Vamos a comenzar con el síndrome de Kallmann, diciendo que es una displasia oftalmogenital o también denominado síndrome amenorrea anosmia. Este se caracteriza por un fallo a nivel del bulbo olfatorio, así como también infantilismo sexual. Pueden presentar anomalías faciales a nivel de la línea media, como paladar hendido. Pueden presentar también agenesia renal unilateral, epilepsia, pueden presentar una sordera neurosensorial y también pueden presentar cincinesia. El fenotipo puede ser tanto femenino como masculino. Otro ejemplo es el síndrome de Prader-Willi, el cual se caracteriza por una hipotonía, se caracteriza también por un hipogonadismo, por una hipomentina y obesidad. Este síndrome responden bien al tratamiento con clomifeno. El síndrome de Lawrence-Monbiel, se caracteriza por una oligofrenia, se caracteriza también por diabetes y hipogonadismo. Y por último, la progeria. La progeria se caracteriza por un envejecimiento prematuro. Además de presentar calvicie, pueden tener también cabello grisáceo, tienen infantilismo sexual y estos pueden presentar una muerte precoz. Continuando con la amenorrea central, tenemos las de origen primario o también pueden ser secundarios. La primera, podemos ver que es la pérdida de peso excesiva o en la anorexia nerviosa. El 25% de las mujeres pueden presentar amenorrea incluso sin tener una pérdida importante de peso. El ejercicio también es otro factor. Por ejemplo, las mujeres que realizan actividades como el ballet, la gimnasia, actividades de maratón, estas tienden a generar la pérdida de la menstruación. En estas pacientes podemos ver que las niñas que realizan actividad física antes de la menarquía se puede observar un retraso de la misma. El tercero es la causa psicógena. Esta causa puede deberse ya sea a la depresión, al estrés, al miedo a la sexualidad, así como también el miedo al embarazo, pueden llevar a causar un tipo de amenorrea. Esto se puede explicar diciendo que hay un incremento en las corticotropinas y esto podría también producir un descenso en las gonadotrofinas. Otro cuarto ejemplo, como vemos, son las lesiones a nivel del hipotálamo e hipófisis. Pueden ser lesiones ocupantes como un craniofaringioma, gliomas, tumores del seno endodérmico, así como también pueden ser traumatismos, cualquier masa ocupante que puede producir una alteración a nivel de estos centros y producir la amenorrea. Y por último, la hiperprolactinemia, que puede ser de origen tumoral o no tumoral.
Ahora, la amenorrea central de origen secundario tenemos el síndrome de Sheehan. Como se ve en la imagen, se caracteriza por un infarto a nivel hipofisiario, lo cual produce una isquemia hipofisiaria, como ven aquí en la imagen, y una necrosis. Esto puede llevar a que impida la lactancia, a una involución de la glándula mamaria, así como también la pérdida de vello pubiano y vello axilar. Se dice que es la causa más frecuente de panhipopituitarismo en las mujeres en edad reproductiva. Continuando con las amenorreas, tenemos la amenorrea de origen gonadal. Esa se caracteriza por un fallo a nivel de las gónadas. En nuestros ejemplos más destacados tenemos aquí el primero, que es el síndrome de Turner, el cual se puede decir que es la causa más frecuente de amenorrea de origen primario. Ese se caracteriza por una monosomía 45X0 o un mosaicismo 45X0 o 46XX. Esos pacientes se caracterizan por presentar un infantilismo sexual, además de un hipogonadismo, talla baja, un terium coli, cavitus valgo, y así como también pueden presentar alteraciones a nivel renal y cardíacas. Entre las patologías más destacadas podemos hablar de la coartación de la aorta. Se dice que en los casos de mosaicismo, incluso las pacientes pueden tener talla normal y pueden llegar a fecundar y embarazarse. Continuando, tenemos luego la digenesia gonadal pura. Esta puede ser de cariotipo 46XX o 46XY. También se le denomina síndrome de Sawyer. Se caracteriza por presentar genitales externos femeninos y gónadas disgenéticas. En los pacientes es importante realizar de manera precoz una gonadectomía o por el riesgo de desarrollar un disgerminoma o un gonadoblastoma. La gonadectomía generalmente se hace posterior a la pubertad. La digenesia gonadal mixta. Se dice que es un mosaicismo que afecta al cromosoma Y y el cariotipo más frecuente es 45X0 y 46XY. Estos pacientes también presentan un hipogonadismo, presentan genitales externos poco desarrollados y en estos pacientes pueden incluso presentar características como las mencionadas en el síndrome de Turner. La amenorrea gonadal de origen primario o secundario, podemos hablar aquí del síndrome de ovario poliquístico, el cual lo vamos a entrar en más detalle en el segundo tema. La amenorrea secundaria de origen gonadal tenemos el fallo ovárico precoz. Ese se caracteriza por la falta de folículos antes de los 40 años. Estos pueden ser de origen ya sea genético, origen tóxico, de causas virales o incluso secundarias cirugías. Este diagnóstico se lo realiza generalmente en dos ocasiones con un mes de diferencia que den un resultado de una hormona de folículo estimulante mayor a 40.000 unidades internacionales por ml. Las amenorreas de origen genital. Tenemos también aquí las amenorreas primarias, las cuales primeramente es el himen imperforado, que se caracteriza por la presencia de un tabique vaginal transversal. Esto imposibilita el vaciado del contenido uterino, lo cual puede producir un dolor cíclico en los posteriores ciclos menstruales. Además, puede generar o llevar a una endometriosis, por lo cual es importante realizar un tratamiento oportuno mediante cirugía. El síndrome de Morris o feminización testicular, ese se caracteriza por la insensibilidad completa del órgano diana a los andrógenos. Puede ser un cariotipo 46XY y estos se caracterizan por presentar genitales externos femeninos, pero en su interior también presentan las gónadas, por lo cual también en esos pacientes es importante realizar una gonadectomía por el riesgo de un disgerminoma. El síndrome de Mayer-Rokitansky es otro tipo de amenorrea primaria de origen genital. Este se caracteriza un fenotipo femenino normal y un cariotipo XX. En ese se caracteriza porque hay una ausencia completa de los 2 tercios superiores del útero, pero existe la presencia de las gónadas o de los ovarios. Entonces, en los pacientes se puede presentar una pubertad normal.
Las amenorreas secundarias también de origen genital tenemos uno que es el síndrome de Asherman, que se caracteriza por una acinequia uterina, que puede ser secundarios ya sean alegrados, pueden ser secundarias a cirugías a nivel uterino, como ser una miomectomía, también puede ser secundario a una infección de dispositivo intrauterino como la T de cobre. Como ven aquí en la imagen, aquí se observan las adherencias. Generalmente el tratamiento de estos consiste en la histeroscopía con la realización del quemado de las soluciones de continuidad con un láser. Y en segundo también podemos tener la tuberculosis genital y la endometriosis también, que puede ser un origen de amenorrea genital secundaria. El diagnóstico. El diagnóstico es importante realizarlo mediante una buena anamnesis. Hay que ver los antecedentes que tiene la paciente. Primero hay que saber si es que la paciente ha tenido su menstruación en algún momento de su vida. Segundo, hay que saber si la paciente ha tenido síntomas acompañantes, como por ejemplo, si ha presentado secreción mamaria o ha presentado, ya sea acompañado de cefaleas o alteraciones a nivel de campos visuales. Entonces eso nos podría hacer sospechar sobre un prolactinoma. También podemos preguntar acerca de antecedentes sobre una enfermedad tiroidea, dolor pélvico, antecedentes familiares que sean importantes, así como antecedentes también quirúrgicos, antecedentes sociales. En el examen físico es importante realizar el cálculo del índice de la masa corporal para ver si se encuentra la paciente dentro de los límites normales. Como ya hemos explicado anteriormente, una de las causas de amenorrea es la pérdida de peso excesiva. Entonces sería importante saber si la paciente se encuentra dentro de sus límites normales de su peso. También observar los signos característicos, como es el síndrome de Turner que hemos hablado anteriormente. O también saber, como hemos dicho anteriormente, los efectos visuales que pueden presentar las pacientes en el caso de un prolactinoma. Realizar la exploración de las mamas al ver si no hay una secreción que fuera ajena, digamos, a un embarazo. Y también observar los síndromes de adenarquia y clitoromegalia. Podemos ver aquí la tabla donde se explica, digamos, un algoritmo para seguir para el diagnóstico de una amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. En la amenorrea primaria, primeramente, hay que descartar que exista un embarazo, por lo cual se pide una prueba de gestación. En el caso de que sea positiva, hay que pensar en una gestación o un tumor productor de beta-HCG. Si esta es negativa, tenemos que observar si existe la presencia de caracteres sexuales secundarios. Si estos se encuentran presentes, hay que realizar una ecografía ginecológica. En la ecografía hay que buscar la presencia del útero. Si el útero se encuentra normal y presente, hay que buscar si existe alguna obstrucción. Si es que existe, hay que pensar en un himen perforado. Y si no existe una obstrucción, hay que ir al algoritmo de la amenorrea secundaria, que lo vamos a ver a continuación. Si el útero se encuentra ausente o mal formado, hay que ver el cariotipo, si existe un cariotipo XY o un cariotipo 46XX. Si fuera un 46XY, hay que pensar en el síndrome de Morris, o si fuera el 46XX, en el síndrome de Rokitansky. En el caso de que los caracteres sexuales secundarios estén ausentes, hay que medir la FSH y la hormona luteinizante. Si la FSH y la luteinizante se encuentran en valores menores a 5 unidades internacionales litro, se puede hablar de un hipogonadismo hipogonadotropo. Si la hormona folículo estimulante se encuentra mayor a 20 unidades internacionales por litro y la luteinizante a 40 unidades internacionales litros se encuentran estas mayores, hay que pensar en un hiperandrogenismo hipogonadotropo y hay que sacar el cariotipo. El cariotipo puede ser un 45X0 y entonces pensaríamos en un síndrome de Turner. Si el cariotipo es de 46XX, hay que pensar en un fallo varicopecoz o una digenesia gonadal pura. En el algoritmo que tenemos a continuación explicamos las amenorreas de origen secundario. En este también hay que descartar el embarazo o un tumor productor de beta-HCG. Si la prueba de embarazo resulta negativa, entonces se realiza la determinación ya sea de TSH o de la hormona prolactina. Si tenemos la TSH
alterada, podemos pensar en un trastorno hipotiroideo, preferentemente. Si la hormona de la prolactina se encuentra elevada, entonces hay que pensar si hay la presencia de un prolactinoma o descartar la hiperprolactinemia que no sea de causa tumoral. Si las determinaciones de TSH y de hormona de la prolactina se encuentran normales, hay que hacer una prueba de progesterona. En este caso, entonces, hay que realizar una prueba de progesterona. Si esta se encuentra positiva, hay que pensar en una anovulación. Si esta se encuentra negativa, hay que realizar otra prueba, que es la prueba de estrógenos y progesterona. Si esta se encuentra también negativa, hay que pensar en una obstrucción del aparato genital, un síndrome de Asherman, estenosis cervical o alteraciones a nivel vaginal. Si esta es positiva, la determinación de FSH y luteinizante, hay que ver si se encuentran elevadas, normales o bajas. Si se encuentran elevadas, ya sea la FSH por debajo de los 20 y la luteinizante por encima de los 4 unidades internacionales litro, hay que pensar en una alteración ovárica o una insuficiencia ovárica o la menopausia. Si estas se encuentran normales, hay una alteración en la calidad de la insuficiencia del eje hipotálamo hipoficiario. Si esa se encuentra baja por debajo de las 5 unidades internacionales litro, hay que hacer una prueba de las gonadotrofinas. Si esta sube la FSH, entonces hay una alteración hipotalámica. Pero si no sube, hay una alteración a nivel hipoficiario. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la amenorrea depende de la etiología, y así como también las metas del paciente, si tenía el deseo genésico o de tratar ya sea el hirsutismo o alteraciones, anomalías anatómicas que requieran corrección quirúrgica. Por ejemplo, en un hipotiroidismo hay que realizar hacer un tratamiento de sustitución tiroidea, ya sea con levotiroxina. En el caso de macroadenomas que requieran cirugía, se observan solamente, como ya saben, se realizan las cirugías cuando hay alteraciones a nivel de campos visuales, o si no, se realiza un tratamiento médico. Y en las pacientes que realizan un ejercicio ya sea intenso o que tienen dietas extremas, hay que orientarles para que cambien esos hábitos en su vida. En el tratamiento de sustitución estrogénica es importante realizar a las pacientes un tratamiento con estrógenos, ya que hay que evitar la osteoporosis. Así como también es importante realizar un tratamiento precoz con progesterona en estas pacientes, debido a que hay que evitar la hiperplasia endometrial y así como el cáncer de endometrio. Bueno, esta sería la terminación del tema 1 de ginecología, que son amenorreas.